tal? Buenas noches. Soy Oscar Martínez y le doy, como todos los sábados a las 21:30 aquí en Metro, la bienvenida a Economía de Bolsillo, este programa en el cual queremos hablar sobre temas que nos importan, que nos preocupan, pero en un lenguaje, en una forma que todos podamos entender, ¿sí? Y a ver, si hay algo que a los argentinos, no solo a los argentinos, a todo el mundo, a nadie en el mundo le gusta pagar, son impuestos. Pero en la Argentina, además, la cuestión impositiva tiene otro agravante. La Argentina es el país de la región con mayor presión impositiva. Tiene incluso acá en la Argentina, aunque parezca chiste, se pagan más impuestos que en muchos países europeos o que incluso en Estados Unidos. Sí, tal como está. Entre impuestos directos e impuestos indirectos, hoy la presión impositiva de la Argentina alcanza casi al 39% del Producto Bruto Interno, es decir, casi el 40%, hacemos redondo, 35% para que no nos llamen exagerados. El 35% de todo lo que se produce en la Argentina, de todos los bienes y servicios, son para pagar impuestos. Parece chiste, pero es así. Un argentino promedio trabaja casi 3 meses al año para pagar impuestos, que son impuestos a las ganancias, al IVA, etc. Y además el tema del impuesto al trabajo. El impuesto a las ganancias, que es un absurdo. El salario tiene un carácter alimenticio, digamos, y sin embargo nos mete en la mano inclementemente en el impuesto a las ganancias. Decidimos hablar de esto, aunque ya se acerca fin de año y es un tema, pero bueno, digo, a ver, hay que pagar. Con José Luis Eteri, el contador José Luis Eteri, que es nuestro especialista en el tema impositivo. Y después tenemos una pequeña sorpresa. El sábado pasado prometimos hablar sobre la cuestión de los espumantes, espumosos, champán, etc. Y convocamos a una de las personas, si no la que más sabe, le pega en el poste, ¿sí? O le pega en la ramita de la vida en este caso. Es Alejandro Martínez, un famoso enólogo y champagne maker sería, en lugar de winemaker, champagne maker. Bueno, también el champán es una forma de vino. Con ello vamos a hacer, y con Daniel Rosa, que nos va a acompañar en el último bloque, vamos a hacer un programa fantástico. Mire, primero hablamos de los impuestos, nos amargamos y después abrimos una botella para olvidarnos de todo. Después de estos auspicios, comenzamos con Economía de Bolsillo. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. Polo Industrial Ezeiza, 450 hectáreas y más de 160 empresas que ya adquirieron su predio en uno de los parques industriales con mayor crecimiento del país. Aquí, como en toda la Argentina, inmobiliaria ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado. Gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Somos AVI. Nos respaldan más de 125 años de experiencia en el cuidado de la salud de los pacientes y nos guía la innovación de una empresa biotecnológica con la fuerza de más de 25.000 empleados alrededor del mundo. Nuestra pasión se expresa en el desarrollo de terapias de avanzada para combatir los problemas de salud más graves que plantea el mundo actual. AVI, nuestra prioridad es el paciente. Nuestra misión, lograr un impacto notable en sus vidas. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Seguimos en Economía de Bolsillo. José Luis, gracias por estar a vos, Oscar, esta por la noche invitación. con nosotros. Y yo la verdad tengo un odio pero con el tema de impuestos. O sea, yo pago, además, a ver, José Luis además es mi contador, digamos, es un tipo de confianza, por decirlo así, ¿no? Y él sabe, digamos, donde yo trabajo, en Clarín me pagan todo. Jamás, si hay algún error, siempre es a favor de la FIP, siempre a favor en positiva. Y a uno llega un momento, el recibo de sueldo, que vos decís, caramba, ¿a cuánto les estoy pagando? Y ojo, no es un salario monumental de 100.000 pesos, de 40.000 pesos, cosa que se le parezca. Y el otro día José Luis
me desayune con esto de que casi la presión impositiva argentina es monstruosa. Sí. Claro, la presión impositiva se da por dos lados, ¿no? Hoy, en la actualidad. Por un lado, por la falta de ajuste por inflación en todos los impuestos. Impuestos que toques, vas a ver que están congelados los mínimos de mucho tiempo atrás. Bienes personales, el IVA, por ejemplo, el alquiler. Si vos alquilás un local, ya a partir de 1.500 pesos tendrías que pagar IVA. Ese valor viene ya de hace muchísimos años. Hoy tendría que estar en un valor de 10.000 pesos mensuales, más o menos, ¿no es cierto? Bueno, hay impuestos que toques, los mínimos y las deducciones están desactualizadas. Mientras que nominalmente los precios de la economía han subido, ¿no? Nominalmente. Sí, claro. Tanto, digamos, los alquileres como los sueldos, ¿no? Nominalmente fueron subiendo. Pero las deducciones y los mínimos quedaron allá lejos. Entonces se produce... Este mismo problema también les pasa a las empresas que no pueden ajustar por inflación. Correcto. Con lo cual, digamos, bueno, pues si yo somos de una generación donde la materia ajuste por inflación La era un veíamos. gran filtro en la facultad, Sí, ¿no? sí, la veíamos. Se derogó esa materia, ya no se enseña más. Sí, No se sí, enseña hoy más. la camada de contadores, no sé, digamos, no estoy en la parte contable, digamos, en la docencia, digamos, sí en la docencia impositiva, pero no en la docencia de contabilidad. Pero hay muchos contadores que no vieron ajuste por inflación. Ahora, también los balances hoy no tienen incorporado el ajuste por inflación. Claro. ¿No? Solamente incorporaron un año, que fue de febrero del 2001 hasta el 2000, perdón, del 2002 hasta el 2003, a marzo del 2003. Un año solo de inflación, después lo demás no se incorporó. Pero bueno, eso evidentemente está afectando. Eso afecta porque en las empresas pasan a pagar con parte de su patrimonio en vez de con sus utilidades. Tributan parte como renta, participan con su patrimonio, como si fueran renta, digamos, entonces se ven perjudicados patrimonialmente y pasa lo mismo con las personas físicas, ¿no es cierto? Que pagan impuestos sin tener que pagar muchas veces, digamos. Claro, digo, a ver, nuevamente, como vos decís, digamos, hoy, además, digamos, de la barrabasada esta de hacer un mínimo no imponible fijo para algunos y para otros móviles, etcétera, digamos, que han distorsionado absolutamente. Todo, sí. El gran problema de esto es que se acaba la progresividad del impuesto a las ganancias. Sí. O sea, si un maestro paga impuesto a las ganancias, o un jubilado, a ver, y no es un jubilado de 150.000 pesos por mes, que no lo hay además, pero supongamos. Sí. Digamos, es muy injusto todo. Y sí, es injusto. Y fíjate que el índice que se utiliza a efectos de los balances y los impuestos está en las leyes. El artículo 25 de la Ley de Ganancias prevé que el índice que se tiene que utilizar para actualizar las tablas de cálculo, que no se actualizan desde el 2000, y las deducciones, es el mayorista a nivel general. El IPIM. El IPIM, que ahora incluso lo bautizaron de otra vez porque viste que este año se empezó a modificar la base de la metodología de cálculo. Pero sí, es el IPIM, correcto. Bueno, la variación del IPIM desde el 2002 hasta ahora fue del 714%. Ese ajuste, esa variación no se volcó a los impuestos. Entonces, encontrás con tablas de cálculo que tienen ajuste cero, las tablas de cálculo de la retención de los sueldos, o tablas de bienes personales que se ajustaron un poco, nada más. Y bueno, eso amplía la base de contribuyentes que aportan a Con un dato adicional, además, como el máximo de impuesto a la ganancia es el 35%, paga ese mismo 35%. Correcto. Una persona que gana 30.000 pesos, sí. Ponele, que no es una cifra tan monumental, a muchísimos nos parece mucho dinero, 30.000 pesos, pero hay mucha gente, que uno que gana 200.000, sí. Es el mismo 35%. Correcto. Claro, porque la tabla anual de las personas físicas, el escalón mínimo, que quedó sin actualizar, va de 0 a 10.000, ¿no? Si eso se hubiera actualizado, de 0 a 10.000 se paga el 9%. Sí. Si eso se hubiera actualizado por el IPIM, iría de 0 a 80.000, claro, que pagaría el 9%. Se queda, claro, el 9% pagaría el 99% de la gente que está... Claro, pero ¿qué pasa? Al no actualizarse pasan a otros escalones de más alícuotas, digamos. Entonces, bueno, hay una serie de cosas completamente desajustadas que han producido esto. Y además, también parte de la presión fiscal es que mucho de la presión fiscal recae sobre la gente que está en el circuito formal, digamos. El circuito formal está fuera y al no estar incluido dentro de los que tributan, se le saca más
a los que pagan, digamos. A los que pagan. Por eso claro, la tasa de IVA sigue en pagamos. un nivel del 21%, etcétera, etcétera. Digamos. Ahora, yo con eso tengo algún tipo de diferencia conceptual con vos. Yo creo que si todo el sector irregular de la economía comenzara a pagar impuestos, cobrarían más impuestos, pero no bajarían las tasas. alícuotas. Sí, es probable, digo, probable. No bajarían los precios ni tampoco... nada. Correcto, ¿viste? correcto. Digo. Sí. Ni tampoco cambiarían las alícuotas. Bueno, ahora está un poco el tema del aguinaldo, ¿no? Como vos habíamos charlado en estos días, que es un tema es un tema candente, digamos, ¿no? Y eso saca un porcentaje alto. O sea, hoy, si se paga ahora en diciembre, está afectando casi en un 40 o 50% del aguinaldo que se paga a los que pagan, ¿no? Porque no todo el mundo, hay muchos que cobran el aguinaldo, pero no están inmunizados, digamos, por el tema. Cobran menos de 15.000 pesos. Claro, en realidad esto Ok. quedó desactualizado, ¿no? Porque la clasificación de los trabajadores que pagan y que no pagan son aquellos que ganaron de enero a agosto del año pasado por encima de 15.000 pesos. Entonces, los que quedaron en esa referencia, por debajo, no pagan. Por más que hoy hayan ascendido en el puesto de trabajo, Sí, o sea, hayan cambiado, o hayan cambiado, ganen y hoy 50.000 esos pesos no por pagan. mes, no pagan. Entonces, en una empresa se puede dar el caso de que dos trabajadores cumpliendo, desarrollando, digamos, estando en la misma empresa, uno puede ganar 40.000 pesos y no paga, y otro 15.100 pesos y paga, que va contra la ley de gravedad tributaria, digamos, ¿no? Sí, claro, O sí, sea, porque paga más el que yo no menos querría, gana. Yo no querría estar en los pies del zapato del de recursos humanos que le tenga que explicar por qué paga y por qué no paga el otro, digamos, ¿no? Pues es inexplicable, digamos. Pero además, a los que pagan, porque quedaron fuera de ese perdón o esa referencia que quedó desactualizado, el aguinaldo hoy les impacta mucho, les impacta porque en algunos casos les pueden, digamos, equivaler al 50%, perder el 50% de aguinaldo. Sí, bueno, un cálculo que hizo el IARAF dice que los argentinos que trabajamos en relación de dependencia, como bien vos decís, pagamos un sueldo y medio al año, un sueldo y medio al año de supuestas ganancias. Sí. De supuestas y falsas ganancias, Correcto. ¿no? Pero, José Luis, para ir terminando, vos me dijiste que hay una forma, hay una manera de no pagar impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo de este año, que es absolutamente legal. Sí, es una posibilidad que se podría hacer de esta manera. Las empresas podrían pagar el equivalente del aguinaldo, antes de las fiestas inclusive, ¿no? Como se hace frecuentemente, habitualmente, pero como un anticipo de sueldo de diciembre, no con la figura del aguinaldo. Y pagar el aguinaldo, trasladarlo a los primeros 4 días del año que viene. De esa manera, el aguinaldo queda exceptuado del cálculo de ganancias para este año y recién se va a trasladar al año que viene, incluso en forma prorrateada en 12 meses, que el efecto va a ser muchísimo menor. José Luis, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por vos. No se vaya, porque después de esto lo bajamos toda la bronca de pagar impuestos, etcétera, con Daniel Rosa, Alejandro Martínez y los espumantes, espumosos, champán, como más le guste. Después de los auspicios, seguimos en Economía de Bolsillo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. No importa cuántos ceros tengan en su cuenta, todos nuestros clientes son millonarios. Manejan autos importados, tienen propiedades en el exterior, mayordomos, practican equitación a menudo, se codean con artistas, van de banquete en banquete, siempre rodeados de mujeres jóvenes y hermosas. Se dan todos los lujos.
En Banco Superviel tenemos un equipo de gente dedicado a hacerte las cosas más fáciles, porque sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Seguimos en economía bolsillo, a mí me cambia la cara. Cuando yo vengo acá ya me cambia la cara, ya no hablo más de impuestos. Alejandro, muy bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche acá con nosotros. Daniel, bueno, Daniel ya... el agradecimiento para Daniel es habitual y permanente. Pero bueno, a ver, ¿qué quisimos hacer con esto, Alejandro? Queremos que vos le expliques que sos un enorme productor de champán, no productor de uva, sino hacedor de champán, nos expliques, y también a la gente, a ver, ¿qué es un Brut? ¿Qué significa esa que uno ve, Brut, Extra Brut, Brut Natur? ¿Qué significa? ¿Qué representa eso? ¿Cuáles son las formas de hacer espumantes, espumosos, champán, claro, como primero más te gusta? podríamos ver cómo lo nombramos. ¿Cómo lo ¿no? nombramos? A ver, porque nosotros vamos para el lado del tanguero. Acá Nosotros le decimos champán. Champán, ¿sí? así, el champán. Digo, ¿cómo es el milagro digamos, el tema de las burbujas? ¿Cómo tiene que ser? Es cierto que tiene que ser la burbuja, cuanto más chiquitita la burbuja, mejor es el espumante, espumoso champán. Acá él dice espumoso, yo digo espumante, entonces decidimos decir champán. Para eso estás, nuevamente bienvenido. La primera, ¿cuántas formas hay de producir champán? Porque yo vi dos, yo conozco dos, no sé si hay más. Bueno, ante todo muy agradecido por la invitación, un gusto estar compartiendo este momento y vamos a tratar con términos sencillos de explicar a la audiencia de qué se tratan estas diferencias. En primer lugar, para ordenarnos, hoy los dos métodos que dominan prácticamente el mundo de la producción de espumantes o en la champaña, el champán, es el método tradicional o champenois, que dio origen en la Francia, donde a diferencia del método Charmat, que es un método muy válido, de excelentes condiciones y hoy muy extendido en el mundo entero en la producción de estos productos con burbuja, su diferencia fundamental es que en el método tradicional o método champenois, la toma de espuma, segunda fermentación, o lo que se denominó antiguamente la champanización, se lleva a cabo y se desarrolla dentro de la botella. De la botella. Para que la gente entienda perfectamente este concepto, tenemos que pensar que para elaborar un espumante o un champán, tenemos que partir primero de la elaboración de un vino primario llamado por nosotros vino base, que es el que le va a dar el origen en la futura toma de espuma a la champanización o segunda fermentación. A diferencia de este método, donde la botella de 750 centímetros cúbicos, en este caso, se transforma en una vasija binaria, porque es la botella que soporta esa toma de espuma o segunda fermentación, es la misma botella que llega al consumidor. A través de los años muchas veces me han preguntado, y hay dudas que se da en el consumidor, que si hay una transferencia o un cambio de botella. Entonces, creo que la forma muy didáctica y sencilla de entender el método es que esta botella es la que se transforma en esa vasija binaria y es la que va a soportar en el proceso de la toma de espuma la champanización, que en ese momento, en el método tradicional, debemos tapar la botella con un elemento plástico llamado bidul o opérculo y encima la tapa corona, que es lo que va a permitir que luego de esa toma de espuma, obviamente, el anhídrido carbónico que se genera dentro de la botella quede preso dentro de la misma antes de llegar a la operación de degüello.
La tapa corona es la chapita que podemos encontrar. Exactamente, que puede ser una equivalencia a una gaseosa o a una cerveza, lógicamente con un material y una estructura más importante por la presión que tiene que soportar. El método Charmat, altamente desarrollado hoy en el mundo, es un método donde la toma de espuma o champanización o esa segunda fermentación se desarrolla en grandes recipientes. Esos grandes recipientes son autoclaves, que desde el punto de vista de la metalmecánica tienen que soportar la presión que genera esa toma de espuma, que son pisos de 5, 6 kilos, atmósferas o kilos de presión dentro de la misma. Y la diferencia es que generalmente el método Charmat, aparte de poder hacer elaboraciones mucho más grandes de un solo batch de producción, porque depende de la capacidad del tanque o de esa autoclave. Es como una gran olla a presión. Exactamente, es una gran olla a presión que tiene que soportar esa presión que está dada por el proceso biológico, donde las levaduras que están incorporadas junto con el azúcar al vino base van generando, por el consumo de esos 24 gramos de azúcar que nosotros consideramos por litro incorporar en la toma de espuma, un salto de alcohol y una generación de carbónico, que es lo que va a terminar dando la emblemática burbuja. La burbuja. De todo producto porque esto es espumante. importante, a diferencia de los mal llamados vinos frisantes, yo creo que el frisante no es un vino, pero no importa, o de la gaseosa, en este caso la burbuja es endógena al producto, o sea, no es puesta después como gas carbónico, digamos. Está ahí, está en el vino. Claro. Es decir, nosotros tenemos el vino base y para que haga esta toma de espuma, ¿qué se le agrega? El vino base tiene como característica diferencial de lo que puede ser cualquier otro vino tranquilo. Cuando hablamos tranquilo, no hay presencia de burbuja, no hay presencia de carbónico. Los vinos comunes. Los vinos comunes, ¿cierto? Que pueden ser blancos, rosados o tintos. Ese vino base tiene como característica diferencial para la elaboración de cualquier espumante que su vendimia o recolección de la uva se anticipa, porque tiene que tener como característica fundamental ser un vino base de baja graduación alcohólica, porque va a tener que soportar una segunda fermentación. Claro. Y a su vez, al haber recolectado las uvas con anticipación, ese vino tiene generalmente un nivel de acidez natural mayor, debido a que la recolección es más temprana. Es más temprana. Es más fresco, digamos, para que a ese vino, siguiendo con la pregunta o la inquietud de Daniel, a ese vino base, si nosotros lo metemos, por ejemplo, o lo fraccionamos o lo embotellamos y no le damos el sustento biológico, que es la levadura, y a la levadura no le damos un alimento, no va a pasar absolutamente nada. Va a ser vino. Va a ser vino. No espumante. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de la botella, una vez incorporado el vino base, pero previamente a ello, se hace un pie de cuba donde empezamos a generar una multiplicación intensa de levaduras. En un porcentaje de ese vino base se le agrega un porcentaje de ese pie de cuba, pero al momento de ingresar al vino base también le debemos que dar ese alimento que es el azúcar. En este caso, azúcar de caña, refinada. ¿A razón de cuánto? No en una forma indiscriminada, a razón de 24 gramos por litro. Y esos 24 gramos por litro que tienen que entrar en la botella, en el método Champenois, de 750 centímetros cúbicos, con el correr del tiempo, que puede pasar un periodo entre los 30, 40, hasta 60 días, a temperaturas controladas, que nunca tienen que bajar por debajo de los 12 grados centígrados, se desarrolla esa toma de espuma, las levaduras comen el azúcar, generan más alcohol y generan el CO2 o anhídrido carbónico. Al estar la botella tapada con la tapa corona o la chapita, como decía Daniel, queda ese carbónico que es el que le va a dar el origen a la burbuja.
Y después, digamos, porque ya lamentablemente ya la tengo ahí a Rocco, que además de querer probar, también de querer brindar, ¿no? Nos está diciendo que nos queda poco tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, los Brut, Extra Brut, Brut Nature? Perfecto. Yo mientras voy sirviendo. Dale. Con mucho gusto. Las diferencias son diferencias de el tenor de azúcar que queda dentro de la botella, que se le incorpora al momento de agregar el licor de expedición. Porque después de la segunda fermentación o toma de espuma, el vino base, que nació seco, vuelve a estar seco, porque se consumieron esos 24 gramos de azúcar. El azúcar se consumió. Al momento de hacer el proceso en el Champenois del degüello, que es cuando se eliminan las borras que quedaron dentro de la botella, una vez que las levaduras terminaron su proceso de fermentación y murieron, se debe eliminar las borras. Esas borras salen fuera de la botella. A la botella es el momento donde se le agrega el licor de expedición, y ahí, junto con el licor de expedición, se hace la calificación comercial del producto. En la Argentina, para ordenar un poco al consumidor y educar también al consumidor, se ha hecho una división de 6 categorías, que es Nature, Brut Nature, Extra Brut, Brut, Demi-Sec y Dulce. Esas diferencias de productos se deben a diferencias de gramos de azúcar que se agregan en el momento de incorporarle el licor de expedición. ¿Más seco o más dulce? ¿Más seco o más dulce? Ale, nos tenemos que ir lamentablemente, Dani. Digo, tienen que hacer un videíto, esto, ¿viste? Lo tenemos que poner porque la verdad es maravilloso. Uno, o sea, vos te diste cuenta el silencio que había acá con el que te escuchaba todos los chicos, todos los cámaras, y además estamos todos esperando para festejar nosotros. Muchas gracias por haber venido. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Los esperamos como siempre, todos los sábados, 21:30, aquí en Metro, para hablar de las cosas que nos importan y terminar la noche de una forma espectacular, en este caso con un extraordinario espumoso, espumante, champán, como le guste, Roselboer, que está buenísimo. Qué color que tiene. Alejandro, muchísimas Salud. Gracias. Gracias por la invitación y terminemos muy bien el año. Eso, y empecemos mejor el otro. Salud a todos, así es.